Ya, ahí está, de esta manera. Ya, una hoja de papel cualquiera, ya. Entonces, acá tengo una hojita de papel con una determinada área. Ya, ok. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta por acá? Que esta hoja de papel, por ejemplo, o sea, yo lo puedo colocar sobre un imán. El imán, ya, de imán que están observando por acá, se caracteriza por tener dos lados. Un lado norte y otro lado sur. Tal vez los nombres no te interesen demasiado, pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que de este norte del imán, de este lado norte del imán, van a salir líneas de campo. Y esa línea de campo van a cruzar por esta hoja de papel de esta manera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A esto llamamos nosotros el nombre de flujo. Se dice que sobre el papel está actuando una determinada cantidad de líneas de campo magnético y obviamente a eso nosotros le vamos a conocer con el nombre de flujo magnético. ¿Está bien? Ahí está, ya, de esta manera. Norte, sur. Ya, de esta forma. Entonces, ahí tenemos a una magnitud física que es el flujo magnético. ¿Cómo vas a calcular tú el flujo magnético? Bueno, bastante simple. Muchachos, vamos a la formulita. Si ustedes desean calcular cuánto es el flujo magnético que está actuando sobre una determinada área, ese flujo magnético lo van a calcular ustedes con el nombre de lo que es Backus. Ya, Backus, así nada más, así como suena. Ese flujo magnético representado por la letra griega phi, ahí está, de esta forma. Entonces tú lo vas a calcular con el nombre de Backus. Ahí está. Backus, entonces así lo van a calcular ustedes. Claro, ¿qué significa cada uno de ellos? A ver, muchachos, cada uno de ellos significa pues lo siguiente, ¿no? Este B vendría a ser el campo magnético que está atravesando a esa determinada área. En este caso, este de acá sería el campo magnético del imán. Entonces, lo que hacen es calcular el campo magnético, ya que está cruzando por una determinada área. Eso se mide en Tesla. A vendría a ser el área. Y es que obviamente, muchachos, el área de la hoja de papel también tiene una gran importancia. Si fuera poquita área, ¿no? Si fuera poquita área, pues no habría demasiado flujo entrante por esa pequeña área. Pero si en todo caso esta área fuera pues mayor, entonces el flujo aumentaría increíblemente. Por lo tanto, muchachos, esta A que están viendo por acá vendría a ser el área o superficie de esa hoja de papel. Sería metro cuadrado. Listo. Y bueno, el ángulo, eso del ángulo lo voy a mencionar ahorita. Acá. Ahora, ya que estamos acá de frente, chicos, con lo que es el ángulo, ese tendría pues un ubicado entre los elementos. Es un ángulo ubicado de inducción cinética. Y en este caso, ya en normal. Listo, muchachos. Entonces, acá tenemos, en este caso, pues, a este elemento conocido como el nombre del flujo magnético. Entonces, ese aquí vendría a ser el flujo magnético. Nada más.
Ya, ahí está. Bien, muchachos, entonces, en la hoja de la posibilidad, a ver si apenas se lo quita los problemas. Sí, tienen el material de los problemas, fíjense por favor, chicos. Sí, a ver, ubíquense por favor en los problemas, ya tienes el material, te ha llegado, no, avísame por favor. Sí, a ver, corrobora Jonathan, ya, igual, y corroboren por favor si que tienen el material o todavía no tienen el material. No te quedes callado, así vienen los problemas. Alexa, chequea, por favor. Yamile igual. Will. Sí. A ver, vamos a ver, un ratito vamos a cambiar estos detalles técnicos, ya. A ver, se ocurren estas cositas, entonces, siempre comunicando lo vamos a solucionar. Ya, ahorita le he cambiado el sistema. A ver, un ratito. Bueno, a ver si nos fijamos por ahí, porque ya le cambié sí, la conexión. Ya. Mientras vas corroborándolo por ahí, bueno, simplemente lo que trato de decir con este primer comentario de esta magnitud, que muy pocos lo conocen, ya es el flujo magnético, es simplemente decirte de que cada vez que tú tengas una área, ¿no? Una hoja de papel, una lámina cuadrada, lo que tú quieras, sí, ¿no? Sí, es la ancha de ámbito. Pero bueno, en todo caso, muchachos, ya siempre va a haber un flujo magnético que lo pueden calcular así con el nombre de Bajos. Ya me estaba refiriendo a eso y bueno, simplemente ahora voy a mencionarte un problema que bueno, es el caso del problema uno, ¿no? Ahí está. En el caso del problema uno del material que tienes ahí, ¿está bien? Ya, en el caso de lo que es el problema número uno, dice lo siguiente, a ver, vamos por este lado. Claro, no, está bien, está chévere. Se ha sido acá. Ya, en todo caso, muchachos, el problema número uno dice lo siguiente, vamos a leerlo. Dice, una espira circular de 20 centímetros de radio se encuentra dentro de un campo magnético uniforme de 0,25 Tesla. Punto. Hay el flujo magnético a través de la espira. ¿Ya ves? Entonces, el problema te está pidiendo que, por favor, de acuerdo, calcules cuánto viene a ser el flujo magnético. Entonces, acá vamos a colocar, no pide el flujo magnético representado por la letra phi. Ahí está. Así que, por lo tanto, aplicamos la propiedad. El flujo magnético va a ser igual y aplican Backus. ¿Sí?
Ahí está, de esta manera. El punto, muchachos, es que a esto yo lo voy a calcular. Necesito calcular a este de acá. El campo magnético tiene que estar en Tesla, T de Tesla, y es que este campo magnético que él produce, te dan dato en el problema. Dice que es de 0,25 Tesla. Fíjate en el penúltimo renglón, 0,25 Tesla. Luego de eso, seguiría el turno al área, o sea, el área. Pero, chicos, el problema también te da de dato, en este caso, al área. Claro, no de manera directa, pero te menciona el radio. Y si es radio, te está insinuando con eso de que tiene forma circular esta placa, va a espira, lo que sea. Así que vamos a aplicar acá pi por el radio al cuadrado. Recuerden que esa es una súper técnica para poder calcular el área de una circunferencia. Y a eso le voy a multiplicar por el ángulo. Profe, en el problema 1 hay un ángulo, clarín. Hay un ángulo que es de 37 grados. Ese ángulo de 37 grados lo van a usar. Así es. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, muchachos, lo que haríamos en esta situación sería terminar de reemplazar. ¿Ya? Entonces, ya finalmente, cuando tú termines de reemplazar, te va a salir ese flujo magnético. ¿Está bien? Te va a salir ese flujo magnético y créeme que es lo máximo cuando te sale. ¿Ya? Acá sería pi, el radio es de 20 centímetros, 0,2 al cuadrado. Y el coseno de 37 sabemos que va a ser 4 quintos. Al cuadrado. Listo, muchachos. Ya, lo demás ya sería solamente terminar de operar y, bueno, sacar la clave del problema. Lo más importante de todo esto, por favor, es tener en cuenta que el flujo es una cantidad que fácilmente en un problema de examen te pueden pedir. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es un problemita bastante, pues, práctico. El flujo magnético es Backus, ¿de acuerdo? Lo puedes tomar así. Como ves, sale al toque, no hay que terminar de operarlo nada más. Pero, ¿qué pasaría si de repente, qué pasaría si el campo magnético no entrara formando un ángulo? ¿Qué pasaría si el campo magnético, ya en este caso, cruza por esa área, por esa hoja de papel? Perpendicularmente. ¿Sí? Ahí está. Acá no era el caso porque acá sí te daban un ángulo de 37 grados, como en otro problema puede ser 45 grados y así. Pero puede darse el caso de que de repente, en una cierta situación, cruce perpendicularmente. Muchos pensarían que ahí se va a usar el ángulo de 90 grados porque justamente dice perpendicularmente, pero la verdad de las cosas es que no. Cuando tienes un campo magnético que entra o perpendicularmente, el ángulo se vuelve cero. De verdad, profesor, de verdad. Acá, por ejemplo, está la línea normal. Ahí está, ¿no? Esta de acá es la línea normal. Y puede ser que esté así el campo. Acá no se usa el ángulo de 90 grados. Acá lo que tú vas a usar es el ángulo de 0 grados. Así que por lo tanto, muchachos, el ángulo 0 sería 0 grados. Y si el ángulo es 0 grados, a ver, sacar el coseno a 0 grados. Te invito a hacerlo. Sacar el coseno a 0 grados. ¿Sí?
Deja de pensar que mañana es 13 y después 14. Vamos, muchachos, ya después ya va a ser planes. Por ahora, concéntrate en lo que te acabo de mencionar, pequeño, ¿ya? Si en este caso el ángulo fuera 0 grados, ¿no? En este caso el ángulo fuera 0 grados, no estaríamos hablando de su coseno. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 grados vendría a ser simplemente la cantidad de 1. 1 por A, 1 por B. BA por 1. Al final, ¿qué estaríamos sacando? Estaríamos sacando un flujo magnético que se va a medir no como vacos, sino como va. Con solo multiplicar, ya estarías tú calculando el flujo magnético a través de lo que es una determinada área. Así que, por lo tanto, muchachos, esa sería la situación dada en este tipo de casos. ¿Ya? Normalmente la gran mayoría de problemas usa el va. ¿Ya? Normalmente la gran mayoría de problemas se usa a B para A. ¿De acuerdo? Pero en este caso, sí, pues, pero en este caso, pues, de repente, pues, hay que leer bien el problema para poder hacerlo. Chicos, la clave del problema 1, ¿ya salió? Sí, para marcar la clave del problema 1. La B, seguros. Por ahí me dicen que el problema 1 sale de la B. Corrobórenlo, corrobórenlo. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Siempre hay que estar corroborando alguna que otra cosa, muchachos, por favor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Besito, me dice que sale la clave, sí, ¿no? La B, chévere, muy bien, güey. Entonces, esa sería la forma de cómo lo trabajaríamos a este tipo de casos. ¿Ves? La imagen de la parte operativa, ¿no? Obviamente, muchachos, importa porque lo sacamos de ahí está acá. Listo. Entonces, ya sabes cómo calcular tú al flujo magnético a través de una determinada espiral. Esto también lo pueden pasar a Milli Weber, por si acaso. La unidad de flujo es la unidad llamada Weber. Listo, chicos. Profesor, en ese problema usted reemplaza el valor de pi. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Se entendió la idea del problema número 1? Profesor, en ese problema usted cambia el valor de pi. Ah, bueno, también debería estar pi, ¿no? Claro. No sé si lo han operado con todo y pi, por ahí me dijeron que sale la B, pero en este caso el pi lo tengo que involucrar de todas maneras. Pero no sé si ahí lo han multiplicado con pi y se aproxima a alguna de las alternativas. Fíjate, por favor. Si no se aproxima a ninguna alternativa, entonces ahí significa que ha faltado el pi. Nada. Así sería la clavecita, ¿no? Claro. Si es que no hay ninguna otra operación ahí, entonces quedaría de esa manera. Así quedaría, pero si la multiplica por pi. Ah, cuidado, porque me dicen que también puede ser alternativa enano. Pero ese sería un aproximado ya, ¿no? Claro, si la multiplicas a 0,008 por pi, me están diciendo que por ahí se aproxima a la alternativa enano. Por eso coloco aproximadamente, ahí está, ¿no? 0,025.
Así que para no dar lata a esto, ¿de acuerdo, chicos? Si ustedes quieren a esa alternativa B, le colocas el pi para que lo marques como clave. Si no quieres hacer eso, vas a la alternativa enano, donde al redondear, o en este caso, pues al multiplicar 0,008 por pi te va a dar esta cantidad aproximadamente. Sí, aproximado, sí, es aproximado. Sí, en todo caso, muchachos, lo más que importa es que ahí están ustedes defendiéndose con ese tipo de situación. Ya, hasta ahí pueden tomar captura. Listo. Ya, muy bien. Ya, así que no hay ninguna otra pregunta más. Pasamos a lo que es, en este caso, el problema 2. En el problema número 2, lo vamos a leer. Dice, el flujo magnético a través de una espira cuadrada de 3 centímetros de lado, ojo, problema 2, te hablan de una espira cuadrada de 3 centímetros de lado. Escucha, sacar el área es sencillo para ti. Dice, colocada perpendicularmente a un campo magnético de 2 por 10 a la menos 2 Tesla. En el otro mundo, ¿no? Sí. Entonces, rápidamente te das cuenta, dice el profesor, y lo puedo resolver. Por supuesto que sí, muchachos. Yo nunca lo dudo. Está bien, está bien. En este caso, muchachos, en ese problemita número 2, lo que va a ocurrir en este caso es que ahí, como dice que entra perpendicularmente, entonces ahí el flujo magnético sería igual al balance. Solo sería el balance, ¿ya ves? Y bueno, pues en este caso no te olvides que el área es área de un cuadrado, y ese área de un cuadrado normalmente por geometría es lado al cuadrado, ¿no? Entonces los vamos a reemplazar nada más. Ya creo que algunos también están haciéndolo ya. Muy bien, muy bien. Intenten, chicos, intenten. Ya no esperen solamente que lo termine yo. Vamos, inténtalo. La inducción magnético, campo magnético, este bandido de acá, es por dato del problema 2 por 10 a la menos 2. El área es lado al cuadrado. El lado es 3 centímetros, pero obviamente ya 3 centímetros serían metros, 0,03. Y bueno, muchachos, esto, de acuerdo, ya ustedes lo han hecho muchas veces, en realidad esto solamente es cuestión de operar. Y las claves, si se han dado cuenta, pues ya salen de ahí nada más, ¿no? Por ahí me dice que sale 18 por 10 a la menos 6. ¿Está bien? Solo es operar nada más. Está bien, tiene razón. Esa es la respuesta. Ya, en ese sentido, muchachos, ahí saldría pues que al operar, el flujo magnético sería igual
Si tienen alguna duda en la parte operativa, escríbeme, por favor, ¿de acuerdo? Ahí está. Claro, claro, escríbeme nomás, ¿no? ¿Cierto? Es operativa. Esto ya no es física, esto es álgebra. Entonces, el cuadrado 9, 9 por 2, 18, ¿no? Entonces, te quedaría 18 por 10 a la menos 6. Bueno, ya, y esa sería la respuesta en este caso. ¿Ves? Entonces, así lo pondrías. Al toque nomás. Listo. Entonces, creo que ya están listos para el flujo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el flujo magnético es una magnitud bien chévere. No es al 100% difícil de hallarla. No, en realidad, pues, es bastante asequible para nosotros, está a nuestro alcance, está en nuestras manos. Pero al flujo yo lo voy a usar por otros fines. ¿De acuerdo? Ya al flujo lo vamos a usar para otros fines. Profe, ¿qué fines? Ya, lo que pasa, chicos, ya es que voy a aplicar con esto del flujo un experimento que revoluciona ya la parte del electromagnetismo de acuerdo en el siglo XIX. Se le conoce con el nombre de la llamada inducción electromagnética. Lo que pasa, muchachos, es que ya esta inducción electromagnética es simplemente, chicos, ya en este caso, un fenómeno físico, ya un fenómeno que existe en la naturaleza en base a la creación de corrientes. O sea, cuando tú de repente quieres, en este caso, a que aparezca una corriente, fácil, pones una pila y la pila hace la chamba, puede crear voltaje y corriente. Pero ya esta inducción electromagnética es un fenómeno físico que lo que hace es, pues, de campos magnéticos, a partir de campos magnéticos, se producen corrientes eléctricas. ¿De acuerdo? Se producen corrientes eléctricas. Entonces, por acá vamos a colocar que en este caso es un fenómeno donde se crea voltajes. Ya, ahí está. ¿A partir de qué? A partir de campos magnéticos. Ya, y esa está la pregunta del examen de admisión, chicos. Está en el temario. Ahí está, ¿ya ves? Entonces la idea por acá es crear, pues, en este caso, un voltaje, ¿no es cierto? Es crear un voltaje a partir de lo que es campos magnéticos. Entonces, ese campo magnético del imán, tú lo puedes dar forma y crear nuevos voltajes. Es decir, para ponerlo en términos más simples, ustedes pueden encender un foco con el movimiento de un imán. Puedes hacer que tu cargador esté por siempre cargado en base a imanes. Igual, de repente, cualquier aparato electrodoméstico. Entonces, a partir de voltajes, podemos crear campos magnéticos. Eso se le conoce con el nombre de la ley de Faraday. La ley de Faraday es una ley bastante clara, ¿ya? La ley de Faraday establece, sí, la ley de Faraday establece básicamente de que si tú tienes en este caso, ¿ya? Un flujo magnético de las características, este flujo va a variar. Hay flujos que van a cambiar, que en un momento son 18, pero en otro momento son 19. ¿De acuerdo? Eso pasa en la naturaleza. ¿De acuerdo? Que de repente un flujo que es ahorita 50 Weber, después se vuelve 52, y luego vuelve a 51, y luego vuelve a 60. Entonces, date cuenta que los flujos pueden ser variantes. Entonces, Faraday se da cuenta de eso. ¿Y qué es lo que hace este tipo? Lo que hace este tipo básicamente es aprovechar esa variación de flujo para crear voltajes. Nada más, eso es lo que hace, pues, en este caso, Faraday. El clásico experimento de mover al imán.
Pues chicos, el clásico experimento de mover el imán. Si este imán se encuentra por acá, acercándose, ya, acercándose con una velocidad hacia la espira que está estacionaria, por este lado, ¿qué es lo que dice la ley de Faraday? Que este de acá, como se ha acercado hacia una espira, ha tenido un flujo variable. Y como ha tenido un flujo variable, aunque no lo crean, este imancito que ven por acá va a crear a través de esta espira, que ahorita la voy a colocar por este lado, voltajes. Va a crear voltajes. Y obviamente, muchachos, a partir de esos voltajes, va a aparecer esos voltajes y puedes encender a cualquier aparato debido a la aparición de esos voltajes. Ahí está. Por lo tanto, esa es la idea pues, que maneja Faraday, ¿no? Entonces, ¿puedo yo tener algún problema, variaciones de flujo? El flujo puede variar. Ahí está, de esta manera. Y ahí es donde se crean los famosos voltajes. ¿Ya? Entonces, esa es la regla de Faraday. Profe, en términos simples, lo que tienen que hacer ustedes es ver si está variando el flujo. Si te dicen que al inicio hay 10 Weber y luego hay 20 Weber, ahí es donde aparece la ley de Faraday. ¿De acuerdo? Si te dicen que al inicio hay 8 Weber y luego hay 1 Weber, entonces esa es una variación y también aparece un voltaje. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces no se vayan a olvidar que la ley de Faraday establece que toda variación de flujo a través de una espira va a producir un voltaje. Y ese voltaje es capaz de encender al foco o de repente cualquier otro aparato más. ¿Está bien? Listo. Ahí está. Entonces, por acá sería, en este caso, la fuerza electromotriz inducida. ¿No? Si te quieren pedir cuánto vale la fuerza electromotriz inducida o el voltaje, ese es el voltaje. Eso va a calcularse como lo que es ya la variación de flujo sobre el intervalo de tiempo, chicos. ¿Está bien? Si ustedes quieren calcular cuánto es ya el voltaje, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios que va a aparecer por este fenómeno que de repente todavía no terminas de comprender, ¿ya? Pero ese fenómeno es cierto, será, chicos. Gracias a esa tecnología que estás viendo por acá, se construye lo que son los elementos inalámbricos, pues. Acá no hay ningún tipo de cableado, al cual el imán esté conectado a la espira. Por lo tanto, muchachos, ¿qué es lo que pasa por acá? Simplemente acá aparece lo que es la idea del inalámbrico, la idea inalámbrica. Una idea que después quiso Tesla, Nikola Tesla, en este caso, pues aumentar o mejorarlo. ¿Está bien? Listo, muchachos. Eso ya es la ley de Faraday. Si ustedes quieren calcular un voltaje, ese voltaje lo puedes calcular de esa manera. ¿Ya? Delta de phi sobre delta de t. Profesor, no sé qué es esto. Debe estar bromeando. Esto sí es conocido. A eso se le llama flujo. Y si tiene un triangulito delante de él, a eso se llama variación de flujo. Ya a eso se le conoce con el nombre de la llamada variación de flujo magnético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vas a calcular de ahora en adelante una variación? Una variación de flujo magnético, ustedes lo van a calcular como una resta, una diferencia, ¿ya? Si quieren calcular la variación del flujo magnético,
esa variación del flujo magnético lo vas a calcular como lo que es flujo final menos el flujo inicial. ¿De acuerdo? Así van a calcular ustedes una variación de flujo. Al final, no importa cómo sale acá adentro, como tiene el valor absoluto, tú sabes que al final te va a salir puro positivo, ¿no? No te preocupes por eso. Pero esa sería la ley de Faraday. Ya, ahí está. Bueno, esto no necesito aclarar que es el intervalo de tiempo. Ya, este es el intervalo de tiempo. Y N es el número de espiras. Lo que pasa es que estoy hablando de una espira, pero imagínate que fueran como Michi. Imagínate que fueran un montón de espiras. ¿Qué digo 10? 100, 200, 300. Entonces, lo que va a pasar acá es que ese número de espiras lo vas a colocar acá afuera, ya, para que lo puedas trabajar. Y eso sería, pues, la ley de Faraday. Nada más. ¿Está bien? Mira, lo que pasa es que acá estamos relatando, te estoy contando de este fenómeno físico que es la inducción electromagnética. ¿De acuerdo? Ya te estoy hablando de que hay este fenómeno. Es un fenómeno interesante que te dice, con el solo hecho de mover un imán, vamos a crear ¿qué cosa? Vamos a crear en espiras voltajes, capaces de encender focos, de hacer funcionar aparatos. Entonces, ese es el fenómeno, nada más. Cambiar flujos para producir voltajes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Claro, obviamente. Entonces, los ingredientes acá para desarrollar pues, este fenómeno es un imán, una espira y una variación de flujo. Tiene que haber una variación de flujo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la idea en este tipo de casos. ¿Ya, chicos? Entonces, una vez que ustedes entiendan ese procedimiento, esta es su fórmula. Y como ven ustedes, sí va a depender de la variación del flujo. ¿De acuerdo? Ahí está. Esto de acá se le conoce con el nombre de la fuerza electromotriz inducida. Lo estoy colocando por acá. Fuerza electromotriz inducida. Chicos, no se van bola por el nombre. Es un voltaje nomás. También le puedes llamar voltaje inducido. Voltaje, 10 voltios, 15 voltios. ¿Ya? Ahí está. Y eso te van a pedir en los problemas. ¿Ya? Te lo prometo. Eso te van a pedir en los problemas. Listo, muchachos. Hasta ahí, tómale una captura. Sí. Ahí está, nada más. Listo. Ya, entonces, si ya le entendiste parte de este problema, si ya le entendiste parte de esta teoría, que aunque te parezca increíble, pero convivimos con la tecnología inalámbrica, chicos, vamos a la aplicación matemática de todo esto. ¿De acuerdo ya? Claro. Problema número 3. El problema número 3 dice, el flujo magnético por una espira varía de acuerdo a, y te dan una ecuación. Claro, para nosotros es difícil creer que ese bonito iPod o de repente, pues, ese auricular, pues, que no tiene cables, ¿no? Nos parece difícil que tenga que ver con la matemática. Pues, si no es así, entonces, ¿de dónde ha salido, chico? ¿De dónde creen que ha salido todo eso? Así que vamos justamente a ello. En el caso de lo que es el problema número 3, tengo la ecuación. La ecuación es t al cuadrado más t menos 1. Ya, repito, ahí tengo una ecuación que dice que el flujo magnético va a ser igual a lo que es t, me imagino que es el tiempo, más t menos 1.
Antes de seguir, mira, esa ecuación te está diciendo, en otras palabras, que el flujo es variable. El flujo cambia. Profe, ¿por qué dice tal cosa? Es que depende del tiempo. Y si tú ahorita ya paralizas tu reloj, las agujas de tu reloj van a marcar una hora, un tiempo. Si lo vuelves a activar de golpe y luego de un rato vuelves a ver el reloj, ya no va a marcar igual. El reloj o el tiempo avanza. Por lo tanto, si el tiempo avanza, muchachos, el tiempo es variable. Cualquier magnitud que dependa del tiempo es una variable. Así que lo que vamos a hacer acá es justamente eso. Problema 3. El flujo es variable. Flujo cambia. Dice, determina la P inducida en espía para un intervalo de tiempo de 2 a 5. O sea, el problema te dice que calcules cuánto vale el voltaje cuando pase un tiempo desde 2 hasta 5. Así que lo que voy a hacer es esto. Miren por acá. Le voy a llamar a este tiempito 2 segundos. Y el otro sería 5 segundos. Así que si reemplazas el tiempo 2 acá arriba, va a suceder algo maravilloso. Si reemplazamos el tiempo 2 ahí arriba, no esperes, no mires, agarra tu lapicito, agarra tu hoja de papel y reemplázalo, por favor. Al toque nos vamos a dar cuenta de que si tú reemplazas por ese lado, te va a salir un flujo magnético de 5 Weber. Y obviamente ese es en el tiempo 2. Pero si tú le reemplazas ahora el tiempo 5 aquí otra vez, el tiempo 5, 29, ¿seguros? 29 Weber dice que sale. Corróborelo. Corroboramos, Camila, por favor. Corrobora eso. Entonces, los flujos en ciertos tiempos de 2 pies. El detalle, chicos, es que ahí están viendo que al inicio hay un flujo de 5 Weber y después hay un flujo de 29 Weber. De 5 a 29, eso es variación, pues. Esa es la variación. Profe, ¿y a mí qué? Es que, ¿por qué eres así? El detalle, ¿ya? Es que si hay una variación, ley de Faraday, tú algo que tienes que ponerte a pensar, pucha, si hay una variación, ya, caballero, tiene que haber un voltaje. Si está variando el flujo, obviamente hay un voltaje. Si el flujo inicial es distinto al flujo final, por lo tanto, muchachos, por lo tanto, hay una variación y va a aparecer un voltaje. ¿Se acuerdan cómo se llama él? Ya, entonces vamos a aplicar la fórmula de la fuerza electromotriz inducida. Ya, la formulita de la fuerza electromotriz inducida establece lo siguiente. Recordamos la fórmula de hace rato. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y chicos, al toque decimos, ¿ya? Eso va a ser igual a menos la variación de flujo. Pues al ojo uno sabe cuánto ha variado. Tampoco ya seamos tan santos en ese sentido. Uno ya sabe en este caso cuánto ha variado. ¿De acuerdo? Así que obviamente hay una variación y eso le va a ser multiplicada por el número de espiras. Así que manos a la obra en ese sentido, muchachos.
Ahí está, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la variación sería, pues, evidentemente de 4 Weber. El tiempo, ¿en qué tiempo sucedió ese cambio? Según lo que hemos visto, ese cambio estuvo entre el tiempo 2 y el tiempo 5. O sea, quiere decir que en otras palabras, muchachos, de acuerdo, 24. Ya, quiere decir que ese tiempo, ya, ese tiempito, en este caso de 2 a 5, sería un tiempito, pues, de 3. Pero no es que desconfíe de ti, pero por si acaso. Valor absoluto, ¿tú sabes cuál es la chamba del valor absoluto? Profe, ¿y de cuántas espiras estamos hablando? Por esta, que no me di cuenta. A ver, fíjate cuántas espiras hay. ¿5? ¿10? ¿15? Si leemos el problema, ya, si leemos el problema, dice solo una espira. Primer renglón. Solo te está diciendo que hay una espira nomás. Y esa sería la resolución de este caso. ¿Qué es lo que nos sale por ahí, muchachos? Al resolver eso, bueno, sí, no, o sea, mal, sino que no, para nada. En este caso te va a salir la cantidad de 8 voltios. Y esa sería la respuesta en este tipo. 8 voltios. Saca tu cuenta, ¿no? Una pila normal que compras ahí en la tienda es de 1,5 voltios. Con 2 pilas puedes hacer funcionar tu, de repente, no sé, tu motor remoto. Con 8 voltios, imagínate. Es solo con variar al flujo magnético. ¿Ya ves? Por lo tanto, chicos, esa sería la respuesta del problema 3. Alternativa C, casita. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, ¿no? Ahí está. Bien, ahí está. Ya, si hay alguna duda me avisan, por favor. Por ahora, ya, esto es la idea simple, como ven ahí, ha venido en pregunta al examen de admisión, por eso hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿ya? Vamos a otro caso, problema número 4. Creo que ahí es mucho más evidente, solo que está escondido bajo la gráfica. Y algunos chicos que ya han visto esta gráfica, ni bien ven esta gráfica, no, mejor pasamos al problema 5. Dice. No, pero aguanta, no haces, ya, no haces. ¿Ya? El problema es mucho más sencillo. ¿Por qué? Para empezar, esta línea recta hacia arriba te indica un aumento. Acá está aumentando. Parte de 2. 2 Weber. Ese sería el inicio. Todos los numeritos que están acá son numeritos de flujo. Por eso este 2 sería el flujo inicial. Es el inicio. Y todo inicio, chicos. Ahí está. No digamos eso, chicos. No digamos eso. Tiene todavía 14. Ya, ahí está. Vamos. Acá estaría, pues, otro punto. Date cuenta que acá, pues, hay un tiempo de 4 con una imagen o ordenada de 14. Profe, ¿ese 14 es tiempo? No. Ese 14 que está acá es el flujo. Por lo tanto, chicos, ya tenemos a los flujos inicial final, ya tenemos al intervalo de tiempo, todos los numeritos de acá son tiempo, y te dejo a solas con este problema.
¿Sí? Ya está. Saca la clave de ese problema número 4. Claro, obvio que tienes que aplicar la fórmula, pues, obviamente. Obvio que ya como tienes a los flujos, que al inicio es 2 y luego es 14, la variación de 2 a 14 es fácil de sacar. Esa variación lo pones acá. Y luego lo divides entre el tiempo, el intervalo de tiempo que también está ahí. 4. Variación de tiempo 4, el 4 lo pones en el denominador. Como te hablan en este caso de una espira, n es igual a 1. Y bueno, ese es todo el problema. ¿Está bien? Nada. Muy bien, amiga. De hecho que sí. Muy bien, muy bien. Te felicito de verdad, muy bien. 3 voltios, te va a salir 3 voltios en dicho caso. La clave sería alternativa C, ¿no? Ahí está, alternativa C. Esa sería la resolución en este caso. Muy bien, Will, también. Puede ir complementándose sus compañeros. Está bien, muchachos. Por eso la idea es intentarlo. En realidad, estos problemas no te vienen tranca. En San Marcos te viene sencillo. Solamente, como te digo, maneja la idea. ¿Ya? La variación de flujo produce voltajes. Voltajes que se van a calcular con esta ecuación. Listo. Bien. Vamos a un caso particular por acá. A ver. Lo que pasa es que este caso particular es un caso bastante interesante porque ya no te va a hablar de espiras, sino te va a hablar de algo llamado barras. ¿Barras, profesor? Sí. Es que se ha demostrado de que cuando una barra metálica, por ejemplo, una barra, se mueve dentro de un campo magnético, ¿de acuerdo? Se mueve dentro de un campo magnético intenso, la barra se electriza y en los extremos de la barra, eso lo voy a dibujar ahorita, en los extremos de la barra se genera un voltaje. ¿De verdad, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a colocar para una barra. Ahí está. Para una barra. La tengo acá la barra. La barra se está moviendo dentro de un campo magnético. ¿Sí? Ah, me faltó el campo magnético. Ya. Campo magnético, no sé, de repente por acá. Eso ya el problema te va a mostrar. Entonces, acá yo tengo un campo magnético. Y la barra se mueve. Bien, muchachos. El hecho es que cuando esto ocurre, ¿sí? El hecho es que cuando esto ocurre, muchachos, en los extremos de la barra se genera un voltaje. Sé que de repente piensas que estoy hablando cosas que no son, pero experimentalmente se ha dado. Googlea, vea imágenes y te vas a dar cuenta de muchos casos donde este campo magnético, de acuerdo al actuar sobre esta barra, genera cosas muy interesantes. Estoy exagerando el tamaño de los vectores para que se entienda su importancia o su aparición aquí es muy importante, ¿sí? Estoy exagerando el tamaño de los vectores, por si acaso. Ya, chicos, se dan cuenta que acá hay un ángulo, ¿no? El punto es esto. Como en los extremos va a haber voltaje, esto equivale a una pila.
Porque chicos, recordarán que la pila es muy parecida. La pila está constituida por cabecita y potito, ¿o no? Ya, pero en la cabecita hay un potencial positivo, entonces le ponen más. Y en el potito de la pila hay un potencial menos. Bueno, si le haces la comparación, acá pues se va a volver más y acá se va a volver menos. Por eso te vuelvo a decir que es como una pila. Profe, yo sé que a una pila, si le pongo cablecitos delgados y lo conecto a un foco, eso se enciende, profe, eso yo sé. Bueno, deberías de abrir tu mente a más porque lo que me estás diciendo es lo mismo que va a pasar acá. Si tú acá, a este alambre, a esta barra, le conectamos igual como lo que me has dicho, con cables delgados, enciende también focos. Muchos audífonos se guardan en estuches magnéticos. Generan voltajes. Con ese voltaje funciona. Ya, por eso el boom de lo inalámbrico es donde aparece por acá. Entonces, esa barra se comporta como una especie de pilita. Ah, ya, profe. Entonces, si yo veo una barra, sí, si el programa dice que hay una barra que se mueve dentro de un campo magnético, bla, 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 por ahí. Entonces, lo que vas a hacer tú es decir que acá arriba y acá abajo, en los extremos de la barra, se establece, ya sabes quién es este bandido, ya sabes quién es este bandido de acá. Que no te engañe, pequeño, que no te engañe otra vez acá, ya. Este de acá ya es conocido, ya no te va a sorprender para nada, es el voltaje inducido. Eso va a ser igual, chicos, si acá aplicamos la formulita. Para barras, aplica la formulita el bebé. El bebé. Porque todos tenemos un amigo así, ya, el bebé, ahí está. Y a ese producto que estás viendo por acá, le vas a multiplicar por el seno del ángulo. El ángulo formado por la velocidad y el campo magnético. Hasta ahí, chicos. Hazle un screen. Eso aplícalo en el problema 5. ¿Sí? Aplícalo en el problema 5. Sí, esa formulita, esta propiedad. Ah, L es la longitud de la barra, claro. La barra tiene una longitud, esa es la longitud, el resto es conocido. Problema 5, lo leo, una barra conductora de longitud 30 centímetros, eso sí, pásalo a metros. Pásalo a metros. 30 centímetros, 0,3 metros. O divídelo entre 100, como tú quieras. Se mueve perpendicularmente, perpendicularmente. Muchachos, ¿ya? Eso, esa palabrita perpendicularmente dice mucho del ángulo. Claro, dice mucho del ángulo, chicos. Perpendicular. Luego dice, allá, dice campo magnético saliente de magnitud 20 Tesla, ¿no? Claro, y te dicen que una rapidez de 40 centímetros por segundo, divídelo entre 100 para pasarlo a metros.
Y nos pide calcular la fuerza electromotriz inducida en la barra. Bueno, debería de ser en los extremos de la barra, ¿no? Debería de ser en los extremos de la barra. Bien, entonces, no es complicado ese problema número 5, no es complicado. Pero te voy a dejar en marcha nomás la idea, ¿de acuerdo? Ahí está, yo no sé qué barra es, lo que sí sé es que si se mueve dentro de un campo magnético, eso trata de guardarlo en tu mente, barra que se mueve dentro de un campo magnético. Ya. En sus extremos se induce una corriente. Le aplicamos en este caso, ya le aplicamos en este caso la propiedad. Él debe, él, ¿quién es el profe? Bueno, después te digo. Ya, en este caso, chicos, ahí lo tenemos. Y lo que va a hacer ahora sería reemplazar. Así que, muchachos, al toque, ya lo único que haríamos sería reemplazar. Ya, Nola, recuerda, esto es en los extremos de la barra. Por eso los extremos de la barra importan, ¿ya? Listo. Esto va a ser igual. Profe, aguanta. La longitud de la barra, si te han dado de dato, carnal, es de 0,3. ¿No ves que es 30 centímetros? Multiplicada por la inducción magnética. Y la inducción magnética, por dato de problema, es 20 Tesla. La velocidad, 40 centímetros por segundo, pero tú sabes que esa unidad centímetro por segundo en física la odiamos. Dividen entre 100. Chicos, el problema decía perpendicularmente, creo que es momento de que entiendas que el ángulo es 90 grados. Y siendo de 90 grados, todos sabemos que es. Tú termínalo. Clavetea ahí. ¿Sí? Listo. Bien, muchachos. Ahí me dicen que la clave. No, sí, no hay problema. O dale chamba a la calculadora, como tú quieras. El punto nada más es que ahí, chicos, rápidamente nos damos cuenta de que. ¿Seguro? ¿Segura? ¿Segura? Perdón. Ya, por acá dos caballeros también me están dando la respuesta. Sí, bueno. 2,4 voltios, me dicen por acá tres de tus compañeros. 2,4 voltios. Y si eso es cierto, la clave sería alternativa B de bombones, como lo que van a recibir las chicas el domingo. Ahí está, ya ves. Y obviamente esa sería la resolución en este tipo de casos. Claro, chicos, ahí está. Listo. Se va a escapar en cuarentena la gente. Pero bueno, sigamos. En el caso del problema 6 es idéntica la cosa, porque ahí ven una barra, sí, ahí ven una barra, pero este problema ya es un poco más finito, ¿de acuerdo? Así que ya acá, de hecho que vamos a aplicar otra vez la fórmula, ¿está bien? Pero ya voy a ajustar ahí ciertos detalles que son importantes. Primero la teoría. Sabemos que al moverse la barra dentro de un campo magnético, en los extremos de la barra se induce corriente, o se induce en este caso, perdón, voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ahí lo que yo voy a hacer es básicamente aplicar la propiedad.
Listo, ya, ahí está. Listo, muchachos. Ya, voy a aplicar el bebé. Ya, falta poco para decirte quién. Ahí está, ya ves. Y por lo tanto, muchachos, el PP seno. Listo. Voy a empezar con este último. ¿Con cuál, profe? Con el ángulo. Porque de arranque quiero que te deshagas ya de ese seno. O sea, me refiero de la función seno, ya que te deshagas de esa función seno. Vean el dibujito, por favor. Y en el dibujito, ahí ustedes van a observar algo bastante curioso. Profesor, ¿qué cosa? Van a encontrar aspas. Van a encontrar aspas. Y las aspas, o X, como tú le quieras llamar, son indicadores de que el campo magnético está entrando a la pizarra. Imagínate cientos de flechas que están entrando a la pizarra. Espérate, me salgo. Ya, ahora sí, imagina. Cientos de flechas, muchas flechitas que están entrando hacia la pizarra. Ya. Entonces tú razonas, ya, razonas, piensas y luego de una hora dices, ah, ya, profe. Si el campo magnético, ya, si el campo magnético está entrando, ¿no? Ahí está. Si el campo magnético está entrando y la velocidad va por acá, la velocidad de la barra, nótese que ahí estos dos se van a cruzar. Profe, de verdad tengo un poquito de dificultad. Ok, bacán, te ayudo. Imagínate muchos de estos plumones que con la punta están entrando a la pizarra. Ese es entrante. ¿De acuerdo? Ahí está. Imagínate cientos de plumones que están entrando a la pizarra. ¿De acuerdo? Ya. Pero ¿qué pasaría si la velocidad, que es este vector, va a la derecha? Si esta velocidad va a la derecha, aguanta. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si ustedes se han dado cuenta, ahí se van a cruzar estos dos formando un ángulo. Rayos, ¿qué ángulo es? Creo que se nota. Si no lo vuelvo a poner acá, no hay problema. 90. Moraleja, porque todo tiene una moraleja, chicos, ¿ya? Moraleja. Si ustedes en un problema ven aspas o ven puntitos, de esta manera, de arranque, pongan que el ángulo tetita es 90 grados. Ahora, si quieres analizarlo, bacán, también. De verdad, me alegrarías. Pero si quieres tomarlo ya con una propiedad, cada vez que tú veas esa simbología, X, 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 aspas y puntos, puedes ponerle de frente 90 grados. De modo que agilices el problema. Y a San Marcos le encanta poner 90 grados, te diré. Listo. Calculamos, tomamos la longitud de la barra. Profe, ¿dónde está la longitud de la barra? En el problema, 20 centímetros, te dice en el gráfico, 0,2 metros. Luego está, chicos, el campo magnético. Este campo magnético va acá, ya llevan agrandado de A, vamos a chequear. Y sí, lo encontramos casi en la parte final, casi en la parte final. El campo magnético es de 0,8 Tesla. La rapidez con la que la barra se mueve es, en este caso, 2 metros por segundo, está en el tercer renglón aproximadamente. Y chicos, alegría y paz para todos. Seno de 90 grados. ¡Wow! Aunque ya lo habías imaginado ya. Y ahí tienes el voltaje inducido en la barra. Este voltaje que te va a salir ahí, ¿de acuerdo? Es el voltaje que se ubica en los extremos de la barra. Pero esta vez el problema no te pide por ese voltaje. Bien, Willa, gracias, gracias. A ver, vamos a anotarlo por ahí. 0,32, dice tu compañero.
Ya está, 0,32 voltios. Eso es lo que se va a generar. ¿Dónde, profesor? En los extremos de la barra. Ya, ahí está, de esa manera. Sin embargo, muchachos, el problema no te pide esta vez por ese voltaje. Ah, no, profe. No. El problema te pide ya por la intensidad de corriente eléctrica inducida y te muestra un dibujito donde hay una resistencia. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver ese dibujito con este resultado? Pues todo. Lo que pasa, muchachos, es que acá hay dos rieles metálicos y la barra está, mira, la barra está en contacto con esos dos rieles metálicos. Por lo tanto, chicos, dense cuenta que este voltaje 0,32 que Will me acaba de mencionar, 0,32, ese voltaje se origina en los extremos, pero da la casualidad que en los extremos de la barra también están estos rieles. Profe, o sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estos rieles van a transmitir el voltaje de la barra. ¿De acuerdo? Si acá hay 0 voltios y acá hay 32 voltios, perdón, 0,32 voltios, estos rieles metálicos van a transmitir ese voltaje. Por acá ven. Van a transmitir el potencial. Mira, ven. Por lo tanto, esa resistencia va a estar ubicada, ¿sabe dónde? Esa resistencia va a estar ubicada en el voltaje de la barra. Así que el voltaje de la barra se la va a pasar a la resistencia. Así que la resistencia también está conectada a 0,32 voltios. Y por lo tanto, si la resistencia va a estar sometida a 0,32 voltios, ahí le aplicamos VIR. ¿Ya? Para la resistencia aplicamos la ley de Ohm. Y por lo tanto, muchachos, ¿listos para la acción? Aplica la ley de Ohm. Todos sabemos que la ley de Ohm dice que el voltaje aplicado en los extremos de una resistencia siempre va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Bueno, todos sabemos eso. Pero este voltaje de acá, que está en los extremos de la resistencia, es un voltaje inducido. Vamos a ponerle 0,32. ¿Cuánto de corriente cruza por esa resistencia? No la. Pero la resistencia sí sabemos cuánto es de 5 ohmios. Por lo tanto, muchachos, ya me salió lo que es la intensidad. En este caso sería 0,064. Me están diciendo que sale por ahí. A ver, corroborarlo, por favor. ¿Está bien? Sino que en este problema se han querido pasar revivos. O sea, en este problema, básicamente, muchachos, el voltaje que tú sacabas gracias al experimento de Faraday, el electromagnetismo, ese voltaje, te ha servido también para la resistencia. Entonces, el voltaje es igual para ambos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, es el mismo voltaje aplicado para ambos en ese sentido. Entonces, en el problema 7, ya vas a hacer lo mismo también. ¿Sí? En el problema 7 le vas a hacer lo mismo y te va a salir ahí la clavecita. Creo que sale alternativa, ya alternativa de domingo, creo, chicos, de acuerdo, cuestión de corroborarlo, pero me parece que en el problema 7 sale 0,2 A de amperios. Pero creo que
bastante parecido a lo que hemos hecho en el problema 6. ¿Se ve? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Cuéntame, sí, cuéntame. Profesor, profe, A ver, profesor. opéralo bien, opéralo bien. Yo creo que me he aventado muy rápido, chicos, por ahí me mencionaron algo y me he emocionado. Ya, pero por favor corrobóralo porque es 0,32 entre 5. Y si ese es el resultado, la clave que marcaríamos entonces... No, de ley que está entre la B y la D, de hecho. 0, sí, sí sale esa cantidad, 0,064. No Y hay como la respuesta, clave profesor. está, claro, están en miliamperio, ¿no? En mili. B de besito creo que es. Porque mili es 10 a la menos 3. Y acá tengo 10 a la menos 3, mira, 1, 2, 3. 3 dígitos a la derecha de la coma. Como son 3 dígitos a la derecha de la coma, son 3 ceros. Sí, ¿no? La B, claro. Muy bien, chicos. Pasamos al problema número 8. Es un problema algo más extenso. Ya vamos a agilizar algunos pasos porque ya están ustedes volviéndose un poco más rápidos. A ver, 8. En el problema número 8 dice una bobina que tiene 10 espiras apretadas, ojo, 10 espiras, N, y 10 centímetros cuadrados de área está ubicado perpendicularmente a la, o sea, la, chicos, ya perpendicularmente dice, a un campo magnético uniforme de magnitud 0,1 Tesla. Siguiendo con la lectura, dice, si el campo magnético se anula en un tiempo de 1 milisegundo, claro, de hecho, chicos, que va a cambiar, obviamente, ahí el flujo. Repito, al inicio, el problema te está diciendo que hay un campo magnético, pero al final te está diciendo que ya no lo hay. En serio, mira, vuelve a leerlo, vuelve a leerlo. Al inicio, si hay un campo magnético, dice que va a ser de 0,1 Tesla, pero al final ya no hay campo magnético. Profe, ¿qué tiene que ver eso? Es que el campo magnético tiene flujo. ¿Te acuerdas del va? Ya, pues el flujo es va. O sea, el flujo magnético va a depender del campo magnético. Pero, no le digas, pero ya, si el campo magnético se anula, o sea, se vuelve cero, es lógico que esto ya no va a contar, pues chicos. O sea, al final no va a haber flujo magnético, pero al inicio sí hay flujo magnético. Y si al inicio hay flujo y al final no hay flujo, eso acá en mi barrio se llama variación. Habría una variación, pues, chicos. Claro, de tener campo magnético a no tener campo magnético, eso se llama variación. 10 centímetros cuadrados. Si hay alguna duda en por qué el centímetro cuadrado lo estoy poniendo así, me escribes, por favor. Ya sabes que me encanta que me escribas. Ya, ahí está. Y el flujo final es cero porque se anula. Así que, por lo tanto, muchachos, ya hay una variación bastante exagerada, bastante descarada de flujo magnético.
Una vez hecho esto, al toque decimos flujo inicial 10 a la menos 4. Flujo final 0. Variación de flujo. Así que aplícale Faraday nomás de arranque. Ya, aplicando Faraday, muchachos, ¿de acuerdo? Ya, aplicando la regla o método de Faraday, ya se dice que la fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Va, en este caso, a ser igual. Colocamos la fórmula. Y la formulita dice variación de flujo sobre el intervalo de tiempo. Bueno, eso ustedes ya lo sabían. Estoy emocionado. Ya, ahí está. Sobre el intervalo de tiempo. Ah, número de espiras va acá. Ya, y eso vas a reemplazar. Y al momento de que reemplazas, sería así. A ver. Muchachos, no se preocupen, el valor absoluto ayuda como cancha, ¿de acuerdo? Ya, entonces, sigamos, ¿ya? Variación de flujo, final menos inicial. Obviamente al restar sería 0 menos 10 a la menos 4. Pero tú mandas a rodar eso, al final ya sería solamente 10 a la menos 4. Profe, pero va a salir con signo. Sí, pero el valor absoluto, ¿sabes qué va a ser? Es más, me siento atrevido, chicos. De frente, 10 a la menos 4. El valor absoluto ayuda bastante, así que no te va a permitir el valor absoluto que te compliques con los signos. Tranquilos. Tiempo. Según el problema, el tiempo es de 1 milisegundo. Está la parte final. El tiempo es de 1 milisegundo. Y si es 1 milisegundo, sería 1 por 10 a la menos 3. Ahí está, ¿ven? Multiplicado por n, donde n es el número de espiras. Y disculpen, chicos, pero el problema es el inicio que había 10 espiras. Si no, un voltio de frente. Por ahí me dicen que sale un voltio, ¿no? Te dicen en este caso esa fuerza electromotriz, un voltio. La clave sería alternativa, no veo bien por acá, alternativa B. Sí, esa sería la respuesta en ese sentido. Muy bien, chicos. Entonces, eso ya ustedes están viendo cómo se domina lo que es esa parte del flujo magnético. En el problema 9 es muy idéntica la cosa, incluso mucho más sencilla. Tómale captura, por favor. Y la clave del problema 10, ya en la clave del problema 10, es D de dedito. ¿Por qué de dedo? Cuando un imán se acerca a una espira, incluso eso fue el experimento de Faraday, cuando el imán se acercaba a la espira se creaban voltajes y por ende se creaban corrientes eléctricas. Por eso en la primera es falsa porque dice que no se induce corriente y eso está, claro, está recontra mal, está incoherente, ¿ya? Claro, más incoherente que ya Acuña al despertarse, de verdad. Entonces, no va. En este caso, el flujo a través de la espira aumenta. Sí, como la espira se está acercando, y observen la imagen del problema 10, por favor, como la espira se está acercando a la espira, cuando un imán se acerca a una espira, aumenta, de frente, aumenta. El flujo aumenta. Profesor, una pregunta, ¿y si el imán se aleja? Si el imán se aleja, si el imán se aleja, disminuye, el flujo disminuye. Entonces, cuando el imán se acerca, no importa si por el norte o no importa si por el sur. Si el imán, el hecho que se acerque, basta que se acerque, aumenta el flujo a través de la espira.
Caso contrario, si el imán se aleja, el flujo magnético a través de la espira disminuye. ¿De acuerdo, chicos? Esa sería la situación pues dada en este tipo de caso. Bien, la clave del problema 9 es avión. Ya, la clave del problema 9 es avión. Y bueno, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Lamentablemente la hora ya acabó. Muchas gracias por su atención. Tengan un bonito fin de semana, ¿de acuerdo? Ya. Y por favor, de acuerdo, toma tus precauciones. Ya, no quiero ver soldados caídos por ahí. ¿Sí? Así que, muchachos, ya tengan un muy bonito día de la amistad. Todos ya nos lo merecemos de alguna u otra manera. Y bueno, pues obviamente, chicos, ahí nomás nos quedaríamos para esta siguiente oportunidad.